punto B es el A. El movimiento es el mismo, se hace el mismo análisis, ¿sí? Así que cualquiera de las disposiciones que ustedes tomen es válida para el estudio. Y finalmente, la velocidad absoluta. Acá tenemos un cuerpo rígido, ¿sí? No es una papa, ¿sí? Porque en un examen nos dijeron que eso era una papa, ¿sí? Es un cuerpo, tiene forma de papa, pero no es una papa, ¿sí? Es un cuerpo rígido en el cual he considerado dos puntos o dos partículas, estoy tomando, y voy a analizar qué pasa. Esto es el movimiento plano. Por lo tanto dijimos que esto era la combinación de una traslación. En este caso voy a tomar como punto referencial. Por lo tanto, dijimos que en la traslación las velocidades son iguales, los dos puntos se están desplazando por la misma velocidad, y a su vez hay una rotación respecto de A provocada por la velocidad relativa de B correspondiente. El diagrama vectorial que vamos a tener va a ser la sumatoria de ambos y vamos a terminar planteando la ecuación que habíamos visto. La velocidad absoluta de B es la suma de la velocidad absoluta de A más la relativa, ¿sí?, de B con respecto de A. Si hubiéramos tomado a B como punto de referencia, bueno, habríamos planteado exactamente lo mismo tomando como referencia el punto B. Planteo las ecuaciones, son las mismas ecuaciones que estamos trabajando y sobre el cual vamos a hacer algunos ejercicios a partir de ahora, algunas aplicaciones. ¿Querés hacerlo el ejercicio? Sí, chicos, quiero hablar de esto y de las correderas porque lo vamos a ver en los ejercicios. Y mejor refrescarlo en la teoría para que cuando vean ejercicios se ubiquen mucho mejor. Observen una cosa. Supongamos cuál es su dato. BA y BB. Este finalmente va a ser el dato. Le van a decir el vector BA tiene tal intensidad o tal magnitud y en tal ángulo. B sub B va a tener otra intensidad y otro ángulo. ¿Sí? ¿Cómo lo separan ustedes en dos? Tienen dos posibilidades. O sea, para transformar un movimiento plano, suma de una rotación y una traslación. Tienen dos posibilidades. Eligen el vector BA como traslación y la diferencia entre los dos, que va a ser B sub BA o BB respecto de A, ¿sí?, al dividirlo por el radio, lo estoy haciendo al revés el ejercicio, ¿eh? Si lo divido por el radio me da la velocidad angular. ¿Ok? ¿Voy muy rápido? ¿Quieren que lo haga más despacito en la explicación? Y algunos se quedaron en el medio, perdón. Volvemos a empezar. Tenemos los dos vectores. ¿Podemos tomar cualquiera de los dos puntos? Exactamente. Hay dos soluciones porque yo puedo tomar el B sub A como traslación y la diferencia, ¿sí?, hacer la rotación, ¿sí?, o al revés. Puedo tomar B sub B y esto lo tomo al revés, va a ser B de A respecto de B. ¿Se dan cuenta? Cambia, porque ahora estoy tomando de un punto respecto del otro. Va a ser el mismo, nada más que con sentido contrario. Me va a dar B sub A. ¿Queda claro ahora? ¿Sí? ¿Todos? Volvamos a las correderas. Ojo con la posición que tiene el vector B respecto de A. Fíjense que es perpendicular a la distancia, ¿sí? ¿Sí? Esa es la posición. Nosotros por ahí les preguntamos, ¿cómo ubicamos a ese vector? Es perpendicular a la distancia. La velocidad angular es igual a B de A a B por el radio. O sea, por eso es Dividido. dividido. Es decir, la diferencia entre los dos vectores está definiendo la rotación. No es que ustedes conocen omega y después deducen, o sea, conocen la velocidad angular, ¿dónde está? Acá, y después deducen el valor. Es al revés. Esto es importante que lo entiendan, porque hay movimientos donde una de las direcciones es obligada, ¿sí? Vamos a volver a las correderas y va a quedar más claro. Observen acá, uno de los movimientos es vertical y el otro es horizontal, ¿sí? Si yo lo descompongo, ¿qué voy a tener? Una traslación, ¿sí?, como ustedes ven, horizontal, pero aquel punto, el punto B, no se trasladó horizontalmente. Tengo que ubicarlo nuevamente sobre la vertical. No le puedo dar cualquier valor. Con el valor de que tengo allá, el vector B sub B, el único valor que me lo va a producir va a tener un valor determinado. Vamos hablando con centro en el otro punto, ¿no? ¿Me entienden más o menos lo que sigo? ¿Lo que estoy diciendo? Repito, tengo dos vectores. El punto B se mueve vertical, el punto A horizontal. Si yo tomo como movimiento de traslación el horizontal, el punto A ya está en su sitio correspondiente.
Yo tomo ese valor como dato para hacer la traslación. Es decir, que uno de los puntos ya lo tengo fijo. Ese punto va a ser el centro de rotación del otro. De forma tal que como yo tengo el radio determinado, el valor correspondiente, en este caso, bueno, está tomado como un arco, pero sería un vector, ¿sí? Me tiene que ubicar, o sea, la suma del vector B sub B1 más B sub B2 respecto de 1, B'1, digamos, me tiene que dar una dirección vertical. ¿Por qué? Porque la corredera es vertical. ¿Ok? Lo vamos a ver en un ejercicio y le va a quedar claro. O sea, les va a quedar más claro. Pero a lo que me refiero que muchas veces una de las direcciones es obligada, está determinada. Y esa dirección determinada me determina la magnitud, porque yo conozco el radio, del movimiento angular, o sea, de la velocidad angular. ¿Una de esas puede estar determinada por rodamiento o explicada por rodamiento? Podría ser, pero en general no. En general es un movimiento cualquiera. Ya lo vamos a ver en diferentes aplicaciones. ¿Les quedó claro lo que se estuve diciendo? Este concepto y el que vimos recién de aceleración tangencial y angular son fundamentales, porque muchos de los ejercicios van a ver esto. Una de las direcciones está determinada. Un cilindro, un pistón, una corredera, ¿sí? Una biela manivela, como vamos a ver ahora, está determinado por eso. Bueno, me adelanté en dar este concepto para que sea más claro. Bueno, vamos a los ejercicios. Disculpen si no tengo muy buena voz, yo estoy medio resfriado. Voy a tratar de que se me escuche lo mejor. Vamos a arrancar en esta clase con la velocidad y la aceleración. En primer lugar, vamos a analizar cuerpos, ¿sí? Como decía, con movimientos determinados. Bien, tenemos una polea, como ustedes ven, sobre la cual enrollo una cuerda, ¿sí? La polea o la rueda... Aclarar que yo quiero una polea para aquellos que... perdón. Una polea es una pieza en forma de disco circular que tiene una ranura determinada, ¿sí? Es decir, tiene una ranura circunferencial sobre la cual muchas veces se coloca un cable o una correa. Ya lo van a ver, ¿no han visto todavía correas? Todavía no. Bueno, les va a quedar más claro en ese momento. Pero básicamente imagínense un disco con una ranura circunferencial, en la cual un elemento conductor, flexible por supuesto, un cable, una correa elástica o algún otro elemento, lo vamos a ver, lo hace girar. Lo hace girar por un efecto de fricción, porque está apretado, porque está sujeto y lo va a arrastrar. ¿Ok? ¿Entonces más o menos claro? ¿Puede usarlo abajo la mitad? No, ese es un caso especial. No se adelante porque si no me lo vamos a confundir a todos. No me quiero adelantar mucho porque si no le vamos a robar el protagonismo al ingeniero Lazo. Bueno, muy bien. Tenemos una cuerda que se enrolla alrededor de una rueda que originalmente está en reposo. Velocidad inicial 0. Le aplicamos una fuerza a esta cuerda. Y esa fuerza nos provoca una aceleración, observen, 4t en metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? O sea, una aceleración variable con el tiempo. Por lo tanto, la fuerza también va a ser variable con el tiempo, ¿correcto? Sí. Donde t está en segundos y nos piden calcular en función del tiempo la velocidad angular de la rueda, ¿sí? Y la posición angular de la línea OP en radianes, ¿sí? Es decir, en función del tiempo, cómo se mueve esta línea sería el ángulo tita lo vamos a llamar, no sé si se llega a ver, esta es una tita, ¿eh? El ángulo que rota, y omega, que no sé. Omega sería la velocidad angular. ¿Ok? Bueno, adelante, ingeniero. Nuestro dato es la aceleración. ¿Qué tenemos que hacer? Hacemos un trabajo matemático acá. Volvemos al tema de rotación, es decir, volvemos a analizar la aceleración como derivada de la velocidad y la velocidad como derivada de la posición, pero ahora en forma angular. ¿Ok? Es decir, vamos a relacionar la aceleración lineal con la aceleración angular. ¿Correcto? ¿Me siguen, chicos? Bien. Y lo vamos a analizar a partir del dato que tenemos, que es simplemente nuestra aceleración lineal. Nosotros deducimos que esa aceleración, a sub p, es alfa por r.
Estamos hablando de la aceleración tangencial, ¿ok? ¿Ven que es alfa por R arriba? Es la tangencial. El dato de Z es tangencial. Despejamos, bueno, conocemos el radio, conocemos la aceleración tangencial que está ahí arriba, en metros sobre segundo cuadrado, y despejamos alfa, la aceleración angular. Directamente nos va a dar 20t, porque va a ser 4 dividido 0,2, 20t en radianes, radianes sobre segundo cuadrado. Esta es la unidad de la aceleración angular. Algunos omiten radianes y ponen directamente 1 sobre segundo cuadrado. Cuando no aparece, queda por supuesto que es el radial, ¿no? Bueno, en base a esto, como yo sé que la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular, ¿ok? Que es este valor, la voy a integrar. Despejo el diferencial de velocidad angular y lo integro entre 0 y t. No me pide un valor determinado, me dice en función de t. En función de t, al integrar, como ustedes se dan cuenta, me va a quedar t se va a elevar al cuadrado, sube en 1 el exponente y lo divido por 2, o sea que me queda 10t cuadrado. Puede parecer un ejercicio muy simple, pero es para demostrarles o recordarles un concepto que nos relaciona de la misma forma que las velocidades lineales, la aceleración es la derivada de la velocidad y la velocidad la derivada de la posición. Acá ocurre lo mismo en forma angular, ¿sí? Y a partir de esto continuamos con el dato de la velocidad angular, hacemos lo mismo con el ángulo. La velocidad angular es la derivada del ángulo respecto de t, ¿sí? Lo integramos, o sea, despejamos e integramos y nos da 3,33 de altura. Yo sé que parece muy simple el ejercicio, es para que vayan, digamos, reafirmando conceptos. Siempre el primer ejercicio va a ser bastante fácil, como para que ustedes reafirmen lo que recién vieron, no se asusten de entrada, digamos. Y después lo vamos empezando a complicar. Bueno, pasamos... Perdón, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Queda claro? Sí, ¿cómo no? No, de la anterior. Bien. ¿La podemos pasar? Pasamos al otro problema entonces. Acá tenemos un juego de dos poleas, como ustedes ven, un motor y una polea, sí, que nos mueve otro eje. Vamos a ver a qué se refiere. Un ventilador, perdón. El motor, que está arriba, en el punto A, se usa para hacer girar una rueda y el ventilador. Esta es la rueda correspondiente. Si la polea A, conectada al motor, comienza a girar desde el reposo con una aceleración angular de 2 radianes sobre segundo al cuadrado, es aceleración, chicos, calcular las magnitudes de la velocidad y la aceleración en el punto P sobre la rueda. ¿De qué velocidad estaremos hablando? ¿Qué aceleración? ¿Angular? No, velocidad. Ah, radial. Lineal. Tenemos que sacar todas. Ahora hacemos al revés, ¿sí? El dato es angular. Recién a partir de la aceleración lineal llegamos a la aceleración angular, después velocidad angular y después posición. Ahora lo hacemos al revés, para que ustedes vean un camino de izquierda y derecha y de derecha a izquierda, ¿sí? Ahora partimos de velocidad, aceleración angular, ¿ok? Y de 2 ruedas. Bueno, suponemos que la correa, que es este elemento transmisor, no resbala sobre la polea ni sobre la rueda. Si no, estaríamos perdiendo, digamos, velocidad. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una relación entre las dos poleas. ¿Esto lo han visto ustedes, relación de transmisión? No. Nada, Física todavía. 1. En física 1. Bueno, la relación de transmisión nos relaciona a través del arco. Volvamos un minutito. Observen. Hay un elemento que siempre se va a desplazar la misma distancia. Va a cambiar la dirección, pero se va a desplazar la misma distancia. ¿Cuál es? La correa. ¿Y qué es lo que se va a desplazar igual en esta polea y en aquella pequeña? El arco. El arco tiene que ser el mismo. Si el punto originalmente, por ejemplo, era B en la horizontal a la izquierda y se desplazó hasta acá,
horizontal a la derecha, este arco tiene que ser el mismo que se desplazó con la cantidad de vueltas correspondientes en la otra polea. Si no hay deslizamiento, o sea, si no hay preparamiento, ¿no? ¿Queda claro? Ese es el arco. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Sí. Vamos a partir de un concepto muy importante, que ya lo vimos en los primeros ejercicios de velocidad relativa. ¿Se acuerdan que también teníamos polea y analizábamos la longitud del cable? El cable no puede cambiar, no se estira. Suponemos que no es elástico, ¿no? Por supuesto. Entonces lo que se desplaza es lo mismo. Tanto analizándolo dentro de lo que es el movimiento circular, por supuesto, de esa polea, como del movimiento circular de esta otra polea. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bien, vamos a eso. Ahora, perdóname, no veo en física 1 la relación de transmisión. ¿Cómo? La relación de Sí, lo vi. transmisión. No, poleas. Ah, Polea fija. la relación de física 1. Me parece que llegan hasta movimientos circulares, ¿no? No, yo hace mucho años que la ingeniero mayor estaba en esa Me época. quedó picando la... Con las dudas vamos a repasar. Escuchen, todavía lo demás muy callado. Bueno, acá está. S. S es igual. Bueno, seguimos, chicos. Les pido silencio porque la garganta no me da para mucho. El arco S, ustedes saben que es igual al ángulo por el radio. ¿Sí? Esta es la definición que se utiliza del radial. Bien. Por lo tanto va a ser un ángulo θ A por el radio A. Esta es la polea chica. A era la polea del motor. Tiene que ser igual a θ B por RB, que es la polea del ventilador, la polea grande, la que está abajo. ¿Ok? Bien. Por otro lado, lo primero que hacemos es transformar, porque el problema decía cuando daba una revolución. Volvamos un minutito, porque no hicimos hincapié en la consigna, en la pregunta. Nos pide la magnitud de la velocidad y la aceleración de este punto, ¿sí? Después que la rueda ha girado una revolución, una vuelta entera. Perdón, una vuelta entera. ¿Ok? Perdón, sí. Es muy raro. No la vi la flecha. Está muy cerca los anteojos. Bueno, o sea que ese es mi dato. Mi dato es 2pi en radianes. ¿Podemos pasar? Y ese dato 2pi en radianes lo llevamos justamente 6,283. Eso es una revolución. Los 360 grados se transforman en 2pi. Con ese dato, ¿sí? ¿Ok? Yo reemplazo, fíjense, conozco θB, conozco los dos radios. El radio menor es 0,15, el radio mayor es 0,4. Voy a sacar qué ángulo se va a mover, ¿ok? La polea menor, la polea del motor. Me da que θ se mueve 16,76 radianes. Es un poco más de 2 vueltas. Por supuesto que esta es la relación entre 0,4, o sea, el cociente entre 0,4 y 0,15, ¿no? Multiplicado por 2pi. ¿Ok? Bueno, y vamos a usar una fórmula. Es una adaptación, esto ustedes lo han visto en velocidad lineal. También se puede aplicar en velocidades angulares. No sé si la recuerdan. Se emplea cuando yo no conozco, pero sí conozco el arco, en nuestro caso. O sea, conozco el arco y conozco la aceleración. Justo lo que estoy, los datos que tengo. Y la velocidad angular me dijeron que es reposo, o sea que es 0. Desde acá yo puedo partir y saco mi velocidad angular. Entonces estos problemas, chicos, la velocidad angular es la llave para resolver todo. Si no se los dan como dato, seguro que lo tienen que averiguar. O sea que lo primero que tienen que saber conectar es velocidad angular omega con todo lo demás. Con aceleración angular, con posición, con radio, con todo. Sí. Dice que la aceleración es constante, ¿verdad? Por eso ocupa la fórmula. Sí. Es 2 radianes por segundo cuadrado. Si el que era variable era el otro ejercicio. Acá no. Entonces perfectamente puedo deducir mi velocidad angular. ¿Cuál? La de la polea chica. Porque a mí me da el dato, recuerden, volvamos un minutito, ingeniero. Mi dato es la aceleración angular de la polea menor. Por lo tanto, saco la velocidad angular de la polea menor. ¿Y ahora qué suponen que haríamos? A ver, vamos a hacerlo más así, más fluido, más dialogado el problema.
Ya tengo la velocidad angular de la polea pequeña. ¿A dónde voy a partir ahora? ¿A dónde voy a ir? Y comparo con La polea grande, por supuesto. Sigamos, ingeniero. Que es la misma fórmula. Si yo la derivo, ¿ok? Tiene que ser la misma, la magnitud de la velocidad. Allá arriba está. Y volvemos a hacer lo mismo después con la aceleración, al volver a derivar. ¿Ok? Las velocidades están también relacionadas en función del radio. Esto es lo que se llama relación de transmisión. Ustedes van a ver que muchas veces entre dos ejes, discúlpenme que me meta en tema que no es mío. No hay problema, no hay problema. A ver, no le hagan mucho comentario que no se van a ofender. No, broma. Ustedes van a relacionar muchas veces velocidades. Y la relación directa son los radios. Cuanto menor es el radio, mayor es la velocidad. Y viceversa, por supuesto. ¿Sí? Y eso se cumple siempre. Por lo tanto, directamente yo puedo sacar omega b directamente con las relaciones entre los radios, y lo mismo pasa con la aceleración que ya la conozco y está. ¿Ok? Pero el problema no terminó. Tengo omega b y tengo alfa b. Ya tengo todos los conceptos, todas las magnitudes angulares, pero a mí me están pidiendo magnitudes. ¿Qué magnitudes? Lineales. Entonces nos falta una... perdón, antes de pasar. Observen que esa velocidad angular, omega b, me va a provocar una aceleración normal. ¿Ok? Y la aceleración angular b me va a provocar una aceleración tangencial. O sea, perdón, en esta dirección. Lo que habíamos hablado antes, ¿ven? Acá tienen los dos vectores, o las dos componentes de la aceleración del punto, la aceleración lineal del punto. La normal y la tangencial. Bueno, ahora viene la última parte, que es directamente calcularlo. Ahí lo pueden ver. Sacamos primero la velocidad de P, la velocidad lineal, que es velocidad angular, omega b por RB, ¿sí? Velocidad angular por el radio. ¿Okay? Y finalmente sacamos la aceleración del punto P tangencial y la aceleración del punto P normal. Acá trabajamos directamente con magnitudes escalares, estamos calculando. Nadie les está pidiendo una dirección determinada. Por otro lado, acabamos de hablar que las direcciones quedan perfectamente claras, ¿no? Están planteadas en el dibujo, lo vimos recién. ¿Sí? Entonces, con los dos datos, 0,3 y 3,77, aplicando Pitágoras, tengo la aceleración total. Y no sé si da el ángulo. Y podríamos sacar el ángulo también. El ángulo que tiene la aceleración total. Sí, aplicando el ángulo tangente, exactamente. Acá no está calculado, está sacado nada más que la magnitud, pero podríamos sacar el ángulo también. ¿Ok? ¿Sí? Acá hay algo importante. Fíjense por qué muchas veces, como la aceleración tiene otra dirección que no es la tangencial, ni la normal pura, ¿ok? Aparecen componentes sobre los ejes. ¿Han visto ejes? Sí. Árbol de árboles. Bueno, aparecen otras componentes. Están más exigidos que lo que uno cree por la aceleración normal o la aceleración tangencial. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno. Perdón, ¿alguna pregunta en este problema? Nada. Es importante que les queden claros estos dos, que son los más sencillos del tema. En base a esto ya vamos a ir armando todo el rompecabezas que sigue. Si no quedó claro, pregunten. ¿Ok? Cuando dice relación de transmisión, sería cuando iguala los arcos. Claro, exactamente. ¿Qué viste la fórmula de la relación? Sí. ¿Tenés el marcador, Carlito? Sí. Por acá. Esa transmisión que está ahí en el ejercicio es una transmisión muy común que van a encontrar, ¿sí? Mover una rueda a través del motor. Sí. Equipo de perforación, en un compresor, ¿sí? Los mecatrónicos para iniciar el movimiento de algún eje. Esa es una transmisión muy común. Por eso lo hemos puesto, porque en cualquier mecanismo, en cualquier situación lo van a encontrar. ¿Sí? Según los radios transmite el doble, el triple, según los radios Por eso, que transmite fuerza y potencia o torque. No, me parece. Torque. Están los dos muy gastados. ¿Ah? Están los dos muy gastados.
sí, vamos a tener que entrar aquí. No. No, solo Gracias. ¿Se ve en el fondo? ¿Llegan a ver? Si derivo esto, aparece omega A omega B radio B. Y si vuelvo a derivar, alfa por RA ¿me puedo extender un poquito, ingeniero? ¿Ah? ¿Me puedo extender un poquito? Ahora esta es la fórmula de relación de transmisión. Sí. Ustedes vieron que omega es igual a 2pi por n sobre 60. ¿Ok? 2pi na sobre 60. La NB porque aparece una M. ¿Esta? Es que yo no me giro patitas, pongo todas las que por RA. Igual 2pi nb. ¿Se acuerdan de esta fórmula, chicos? Frecuencia o número de revoluciones por minuto. Realmente se puede trabajar, un motor va a 1000 RPM, 500 RPM, 1500, 960. ¿Sí? En realidad el dato que van a tener siempre es esto, Claro. que es la vueltas por minuto que tiene el motor. El motor asincrónico, ustedes saben que está en 1450, dependiendo de la cantidad de polos, pero hablamos de 4 polos, que Sí. es lo común, 1450. ¿Sí? Ajá. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? Simplificando, 2pi, 60, 60, Na, le vamos a sacar un poco, Esa fórmula que hablábamos de A y sería la relación de transmisión. esta fórmula para calcular la velocidad sincrónica de la máquina, ¿sí? En función de la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia de nuestra red? 51. Ah, 50 Hz, ¿verdad? 52. Y esto es lo que se llama el número de pares de polos. no, El número de pares de polos es los polos que necesitamos por magnetismo para que funcione el equipo, ¿sí? Entonces eso me va a dar la velocidad sincrónica. Por ejemplo, para un motor de 4 polos o de 2 pares, esto me está dando 1500 RPM. ¿Entienden, chicos? ¿Se acuerdan de eso? 1500 es la velocidad sincrónica. El motor al girar está apoyado, por lo tanto hay un retraso, hay una pérdida de una cantidad de vueltas debido a ese rozamiento que tiene, por lo tanto esa velocidad es un poco menor. ¿Sí? La velocidad de una sincrónica está en 1450 hasta 1480 RPM. ¿Claro? Ese dato. Ese es el dato, en realidad el dato que ustedes siempre es esto. ¿Qué es 1500, chicos, en la velocidad de sincronismo? ¿Ustedes tenían electrotecnia? No. Bueno, la velocidad del campo magnético. Que va arrastrando, para los que han tenido lo recuerdan, para los que no lo saben. ¿Por qué gira un motor asincrónico? No es nuestro tema, lo van a decir. Pero bueno, para que vean Todo que tiene que ver con todo. Esto Todo es fundamentalmente para que asocien, ¿sí? Los de electrotecnia tienen que estar metidos acá y los de termodinámica también van a estar metidos. Todo tiene que ver con todo, ¿sí? Un ingeniero no debe ser un genio, debe ser alguien que pueda asociar. A ver, este concepto que lo viene en electrotecnia lo relaciono con este de mecánica, con este de hidráulica y armo todo. ¿Sí? Le voy a pedir la inteligencia o el sentido común o el sentido técnico de lo que no tienen permiso, no tienen que ser genios. No, si fueran genios. Claro. Seguro. Aprendan a relacionar un concepto, porque tiene el concepto. Y después cuando tienen dudas, van y lo buscan. Ah, este tema de electrotecnia, yo lo ven 2 o 3 veces y la estudiaron bien para que... Bueno, pero la relación
relación de transmisión, que es el concepto importante, y después seguimos con lo nuevo, se llama I. Relación de transmisión, lo van a ver. Estamos robando un poquito de tiempo al ingeniero Lazo, digamos la teórica de elementos de máquina. Y en la relación entre qué. ¿Cuál es la motriz sobre el conducido o conducido sobre el motriz? No, el sobre el 2. Su conductor sobre el conducido. Motriz sobre conducido. O sea, NA sobre NB. ¿Ok? Bien. Que es lo mismo que si dijera omega A sobre omega B. Que es lo mismo que si dijera tita A sobre tita B. Cualquiera. Pero el dato va a ser si dijéramos B sub B sobre B sub A. ¿Cómo? B sub B también, exactamente. Bueno, ya nos fuimos bastante por la rama. Lo importante es que nos fuimos bastante porque ese mecanismo, esta transmisión, la van a encontrar todos. Petroleros, industriales y mecatrónicos. Esta es la transmisión básica. Motor eléctrico, motor térmico, motor hidráulico, mover algo. Acá en este caso era una polea y un ventilador. Pero para mover algo van a encontrar esta transmisión. Por eso insistimos tanto y por eso hemos puesto este ejemplo. Es característico para todas las especialidades. En una palabra, el motor gira 1500. Solemos decir 1500 porque sabemos que es un poco menos, ¿no? Y yo quiero acá una polea que gira 500, ¿qué tengo que hacer? Poner una polea 3 veces más grande, ¿ya? ¿Ok? Así de sencillo. Un concepto directo. Bueno, seguimos... Bueno, me parece que ahora viene un tema teórico, ¿no? No. Bueno, ahora empezamos a complicarlo. ¿Qué es esto? Presten atención, por favor, presten atención. Acá tienen lo que sería un engrane doble. No le presten mucha atención a la forma de los dientes del engrane. Está hecho en forma totalmente esquemática. Después ustedes van a ver bien cuál es la forma de los engranajes, así que esto tómenlo totalmente figurado, ¿no? Tenemos dos engranajes concéntricos de diferentes radios. El más pequeño creo que es de 0,10. A ver, acá está. El más pequeño es de 100 milímetros, o 0,10 en metros. ¿Sí? El mayor es de 0,15 o 150 milímetros. 0,15 en metros o 150 milímetros. ¿Ok? Bien. Tenemos lo que se llama una cremallera. Una cremallera teóricamente es un engranaje de radio infinito. O sea, sería un engranaje lineal. Antiguamente y todavía ahora, por ejemplo, cuando queremos que suba un convoy, un tren, digamos, y asegurarnos que no resbale, no patine, en alta montaña se usan cremalleras. A la rueda se le agrega un piñón. ¿Por qué? Porque si la cremallera es fija, me aseguro de que no se me venga para abajo. ¿Ok? Cuando tengo que subir una pendiente determinada. Se va apoyando sobre la cremallera. ¿Ok? ¿Me entendieron lo que les dije? Bien. Esta es fija. O sea que el punto C es fijo. Es decir, en este momento, ¿no? Y toda la rueda, el conjunto, está desplazándose hacia la derecha con la velocidad a 1,2 metros por segundo. A es el centro de los dos engranajes. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir? Si esta es fija y esto se mueve, la cremallera superior se va a deslizar para la derecha. ¿Correcto? Bueno, vamos a determinar las velocidades. Este problema, que en realidad es bastante más largo, se lo ve en dos partes. Hoy vamos a ver las velocidades, creo que en la próxima clase vamos a ver aceleración, un poquito más complejo. Y acá tenemos justo un ejemplo de movimiento plano, una aplicación perfecta y bien detallada. Como movimiento plano es una pavada, re sencillo. Si no lo saben manejar movimiento plano, se lo... ¿Por qué? Porque me piden la velocidad angular del engrane doble, ¿sí? Vamos a leerlo paso a paso, perdón. El engrane doble tiene una velocidad de su centro A de 1,2 metros por segundo, dirigida hacia la derecha. Nos pide calcular la velocidad angular, ¿sí?, del engrane, y las velocidades de la cremallera superior. Para eso vamos a sacar la velocidad del punto B, que está en contacto con la cremallera superior, y la velocidad del punto D, que está sobre la horizontal, pero del otro lado. Vamos a sacar no solo la magnitud, sino también la dirección.
Y van a ver cómo esto quizás se sorprendan de las dicciones o de las características que tiene. ¿Sí? Bueno, perdón, ¿entendieron el problema, el planteo? Bien, vamos. Lo primero que saco es una relación entre el desplazamiento del punto A, X, y el ángulo, ¿sí? El ángulo que me va a girar el engrane doble. O sea, parto del concepto de que, volvamos un minutito. XA, este movimiento, está relacionado con el ángulo que va a rotar el engranaje doble. O sea, primero analizo como posición. Lo que se desplaza, el cambio de posición, con respecto al ángulo, cambio de posición angular. Está arriba, sí. Tita, no, es uno solo. Acá los dos son concéntricos. Y encuentro directamente, como ustedes ven, lo planteamos en función del radio 1, ¿sí? Del radio más pequeño, ¿ok? Y sacamos de esta forma que el desplazamiento está relacionado con el ángulo. Si ustedes derivan esto, ¿para qué lo hacemos? Para después derivar, me va a dar velocidad angular de A, ¿dónde está? Perdón, velocidad lineal de A va a ser igual a menos R1, es una constante, va a quedar igual, por la derivada del ángulo, que es omega, ¿ok? Como yo conozco B sub A, ¿cómo? El más pequeño, el más pequeño. 0,10. Ah, perdón, 0,15, sí. Sí, el mayor. Disculpen, porque estoy tomando respecto al punto fijo. Disculpen. Sí. ¿Por qué tiene un signo negativo? Por el sentido de rotación. Es el sentido de las agujas del reloj y nosotros tomamos, o por lo menos el libro, toma que el sentido contrario a las agujas del reloj es el positivo. ¿Sí? Eso hay que definirlo siempre. Creo que en todo, me parece que también el elemento de transmisión de velocidad. El antihorario es positivo, el horario es negativo. Pero es convención, eso totalmente convencional. Es una convención. Si ustedes están acostumbrados al otro sistema, bueno, le cambian el signo. ¿Okay? O sea, el engranaje está rotando en el sentido horario debido a esta velocidad. ¿Ok? ¿Y por qué tomo R1? Porque es la distancia, es decir, estoy suponiendo que esta rueda está rotando respecto a este punto, en ese momento. Entonces B sub A va a ser igual a omega por R1. ¿Ok? ¿Quedó claro? Vamos. Entonces vamos, que está todo bien. Reemplazo y me da la velocidad angular. La velocidad angular del engrane doble es de menos 8 radianes por segundo. A partir de acá, bueno, después le doy directamente cuál es la dirección, que es K. K es la perpendicular, por supuesto, porque está rotando. K sería el sentido perpendicular, en este caso al pizarrón, o al engranaje, ¿no? Y después lo descompongo en dos movimientos. Considero que ese movimiento de rodadura, siempre, fíjense, el movimiento de rodadura, creo que vimos un ejercicio, donde una explicación donde lo estábamos viendo, se puede descomponer en una traslación como si resbalara, ¿sí?, la rueda sobre el piso y una rotación en el mismo punto. ¿Sí? O sea, voy a suponer que el movimiento de traslación de todos los puntos, ¿ok?, como si la rueda fuera resbalando, yo no la dejara que girara, la bloqueara para que no girara y con un cable la llevara para adelante. Pero por otro lado, ahora fijo el punto A y lo hago rotar. La característica es, o el dato, ¿cuál es? Como yo lo que conozco es la velocidad de A, ¿sí?, el punto que voy a dejar fijo va a ser A. Y acá, a la traslación, le voy a dar el valor de B sub A. ¿Se acuerdan lo que vimos para las correderas? Una vertical y una horizontal, ¿sí? La que vimos antes, la primera parte. Que yo les hice referencia porque sabía que iba a ser más fácil de esta forma. ¿Ok? Entonces mi dato está acá, directamente. Ustedes ponen el dato en la traslación. Y ese punto lo dejan fijo y después rotan. ¿Ok? Bueno, al producirse la rotación van a aparecer, en los puntos B va a aparecer este vector, en el punto D va a aparecer este vector, siempre tangencial estamos hablando, y en el C va a aparecer este vector. ¿Qué valor tiene que tener la rotación? A ver, ¿quién se da cuenta? Yo conozco la omega de la rotación. 8,
¿Por qué 8? Lo que pasa, ¿no? Porque ¿cómo tiene que ser? ¿Qué pasa con C? Es fijo. C no se mueve. Claro, porque En ese momento estoy apoyándome en C. ¿Se dan cuenta? C no se mueve. Entonces yo tengo que fijar una rotación tal que B de C respecto de A, del punto C respecto de A, sea igual y contrario a B sub A en la traslación. Ese suele ser siempre el dato. O es la dirección o es la magnitud. En este caso es la magnitud. En otros casos es la dirección. Ya vamos a ver uno que es la dirección, que viene luego. ¿Ok? Entonces con este dato de la velocidad C, yo determino cuál va a ser mi omega, que tiene que ser exactamente menos, bueno, por supuesto, me dan menos 8K. ¿Sí? ¿Ok? Y ahí tengo el total. Lo único que me queda es calcular estos valores de B directamente como omega por R. Fíjense, este punto B está a 0,10. ¿Aparece? Bueno, este está con el, ¿cómo se llama? Con el radio menor. Estos dos con el radio mayor. Por lo tanto, estos dos van a ser iguales, pero de distinta dirección. O sea que observen antes de llegar al final, para que ustedes mismos lo deduzcan, el punto A, ¿cómo se va a mover? Solamente con B sub A. El punto C, fijo. El punto B, voy a tener que sumar los valores. Acá los tengo que sumar. ¿Ok? Recuerden que el punto B es el que me mueve la cremallera superior. La cremallera superior va a ir más rápido que el centro del engranaje, porque tiene a su vez la rotación. O sea, si yo lo hago en perspectiva, esto se va a mover así. Bien. Y en el punto D tengo una velocidad de dos direcciones perpendiculares, horizontal y vertical, que es lo que sumo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ahora vamos a los valores por si no queda alguna duda, que están en la otra hoja, en el otro. Acá lo tienen. La velocidad B, que es la del punto, va a ser el de la cremallera superior, la llama R. ¿Sí? Tengo que sumar B sub A más B sub B. Fíjense que las dos tienen la misma dirección I. Y este me da I, ¿por qué? Porque omega, el debido a la rotación, es un vector K. El radio, ¿sí?, está en dirección vertical. Si yo hago el producto vectorial K por J, me va a dar I. Como voy en sentido contrario, tengo que cambiar el signo. Menos por más, volviendo a cambiar el signo, me queda más. ¿Qué es lo que le ocurre? Se suma. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros trabajamos, multiplicamos los vectores IJ, nos da K. Si seguimos el sentido IJK, 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 conservamos el signo. Si hacemos el sentido inverso, KJI, KJI, al revés. ¿Se acuerdan? Bueno, o sea que nos quedan los dos valores que tengo que sumar. Y en el punto D tengo dos direcciones perpendiculares. Fíjense, D es K vectorial I, que va a dar J vertical. Observen K y J, casi con sentido directo de multiplicación, que sí que voy a conservar el signo. Menos por menos es más. O sea que voy a tener 1,2 horizontal, que es la misma velocidad del centro de la rueda, y 1,2 vertical, hacia arriba. Sumando los dos valores me da 1,697 con ángulo de 45. Y arriba me da 2 en dirección horizontal. ¿Sí? ¿Se entendió? Parece complicado, pero vieron como cuando uno lo separa, el movimiento de traslación y rotación se simplifica todo.